Bueno, estamos en el modo Griselda, Griselda Blanco. Griselda Blanco from the Bronx. No, mentira, esa es otra película. No sé si saben cuál es, pero ahí les solté un dato. Excuse me. Something wrong with the check? Yeah, there's something Benny. fucking wrong with the check. Baby, come on, show me. Mira. Benny. What, man? Oh, shit. Oh, shit, man. Oh, man, I'm sorry, Mr. Vidal. I'm sorry, Mr. Vidal. I got no problem. No problem. See, Batman Sauce over there owes me some money, and he's a little slow in paying me, so I'm just working off for him, you know? We haven't formally introduced, you know. My name is Benny Blanco from the Bronx. You know me? Bueno, pero no nos desviamos del tema. Vamos a ir a Griselda Blanco. Griselda, la serie de Netflix que se estrenó hace ya unas semanas y que se ha convertido en todo un fenómeno por varias razones. Primero, porque ha sido un reto para Sofía Vergara encarnar por primera vez un personaje dramático, un personaje que además la convierte en una mujer no tan agraciada, lo cual es bastante difícil, teniendo en cuenta que estamos hablando de una de las mujeres más hermosas físicamente que tiene, yo diría que Latinoamérica y la televisión en este momento. Y por otro lado, porque además Sofía estaba encarnando por primera vez un papel dramático, casi que una tragedia completa. Pero además, dentro de un papel dramático incluido con narcotráfico, que eso no es lo mismo. Recordemos que nosotros los colombianos exportamos 3 cosas: 1, el café; 2, la cocaína; y 3, las buenas historias. Pues bien, de esas 3, 2 cosas tiene Griselda: buenas historias y además la cocaína. Y en esa medida, pues estamos ante un fenómeno que vuelve a hacer que el mundo mire hacia Colombia y hacia nuestro gran problema de siempre, que es el narcotráfico. Un problema que empezó desde la década de los 60 con la marihuana, todo este tema de la Sierra Nevada, de todo el asunto de la marimba, la bonanza marimbera. De ahí se saltó a la cocaína, hasta donde vamos, que tiene que ver ahora con una cantidad de cosas que además ha traspasado muchos otros escenarios como la política, el arte, la música, en fin. De todos modos, es una historia que ha impactado muchísimo, está dentro del top 10, dentro de más de 90 países en el mundo, por lo menos durante la primera semana. Eso fue lo que registró y parece que no va a bajar o a salir de ese top 10, de los primeros lugares de preferencia del público en la plataforma de Netflix. Bueno, hoy he querido dedicar un poco el tiempo a hablar un poco de Griselda, pero además no quiero hacerlo solo. Quiero invitar o invité a 2 amigos directores que opinan sobre ella, sobre qué les pareció Griselda, qué es lo rescatable, lo interesante, lo acertado, lo fantástico de Griselda y qué es lo no tan chévere, no tan bacano de Griselda, dentro de la opinión como directores, siempre bajo el respeto y una gran crítica constructiva. Pero el plato fuerte lo tengo a través de una entrevista con el personaje de Rafa Salazar, que me acompañó durante más de 30 minutos, hablando no solo de su personaje y de Griselda, sino también de su vida y de cómo ha sido para él todo este cambio que ha implicado la serie y el proceso actoral que ha llevado a la hora de construir este complejo personaje. Antes de oír un poco a mis amigos directores y entrar directamente con Camilo, pues debemos dejar claro que Griselda Blanco es una bioserie, una serie inspirada en un personaje que existió. Hay gente que de pronto no tiene ni idea que existió. Es un personaje real que existió y que nació en 1943, el 14 de febrero del 43 nació. Algunos dicen que en Cartagena, otros dicen que en Santa Marta. El caso es que una mujer que empezó desde muy abajo, que se casó varias veces, que inició teniendo relaciones, digamos, muy dentro del mundo de la prostitución, luego saltó con sus maridos, fue escalando hasta que entró en el mundo del narcotráfico. Tenía una fama sobre el hecho de que sus maridos extrañamente morían después de estar con ella en situaciones un poco enredadas. Ella siempre sostuvo que ella no tuvo nada que ver. Pero de alguna manera Griselda se convirtió con el tiempo, después de su llegada a Miami y de estar en un momento
particular en una de las mujeres latinas más ricas del mundo. Y eso, sin duda, está reflejado en la serie. Dramáticamente, la serie es como una V invertida. Arranca desde muy abajo. El personaje escala, llega a la cima y producto de su gran paranoia y de su turbulencia de vida, decae un poco. Yo hubiera preferido verla realmente decaer. O sea, me hubiera encantado ver su muerte, que fue algo que no vimos. Tristemente no la vimos. No sé por qué. Fue una decisión tomada por los guionistas. Cada uno, cuando uno escribe, uno toma sus decisiones. Y así como uno de alguna manera hubiera querido ver esa muerte de Griselda, estoy seguro de que muchos otros hubieran querido cosas que uno también de alguna manera escribió en su momento. Eso, como digo, forma parte un poco de las decisiones temerarias por momentos que toman los guionistas. Pues bien, ella no muere, digamos, físicamente no la vemos morir en la serie, lo cual a mí me pareció, no sé, me dejó como con ese sabor de haberla querido morir, sobre todo porque ella murió en la vida real de una manera bastante extraña. Digamos, su muerte fue, por decir algo, irónica o paradójica. O sea, una mujer con tanto dinero fue a comprar estaba en una carnicería comprando seguramente algunos pedazos de carne, cuando un sicario de no más de 30 años se bajó de la moto, le metió 2 tiros en la cabeza y se fue caminando como hacen todos los sicarios o la mayoría de los sicarios que asesinan en este país impunemente, como además es parte del ADN de nosotros, los colombianos, la impunidad. Pues bien, Griselda es esta serie y creo que de alguna manera vale la pena dedicarle este episodio aquí en mi canal. Vamos a oír ahora a Harold Trompetero. ¿Qué tal si escuchamos un poco su percepción? Harold nos va a contar qué le parece Griselda, qué le gustó y qué no le gustó. Estamos hablando de Harold Trompetero, uno de los directores más prolíficos del cine colombiano, que además hace muy poco estrenó su película Quiero que me mantengan, su película número, no sé, 20 quizás, no sé, la verdad, pero estamos conectados con Harold año tras año. Es uno de los pocos directores en Colombia que se da el lujo de estrenar una película cada año, lo cual creo yo que ninguno de los directores colombianos de cine, a excepción de Dago García, quizás como productor, lo logra hacer. Pues bien, la última película se llama Quiero que me mantengan. De hecho, aquí les dejo una etiqueta donde podemos mirar un poco la entrevista que le hice sobre esa película. Pero vamos a oír a Harold sobre su percepción acerca de lo bueno y lo no tan chévere de Griselda. Bueno, Griselda Blanco. Bacana la producción. Hay cosas de narrativa audiovisual muy bien logradas. No tan bacano, me parece que la caracterización de Sofía Vergara, pues es como que a veces se enreda con la caracterización y eso no le ayuda tanto a su actuación. Pues es un monstruo y ha logrado un récord imbatible alrededor del mundo. Me parece que le falta como la filosofía que encarna detrás de las grandes producciones sobre traficantes y mafias y traquetos, que siempre hay como una filosofía de vida, El Padrino, Scarface, todas estas obras monumentales de la narrativa de narcotraficantes siempre dejan una visión muy clara de la filosofía. Y que no me gustó definitivamente, pues que trataran de, sobre todo en la promoción, como hacerla como la mujer empoderada, como la madre, y también en los guiones, como la madre, pues creo que es un discurso que no es tan chévere para vender un personaje como Griselda Blanco. ¿Están ustedes de acuerdo en lo que dice Harold? Es decir, ¿piensan que no es tan útil mostrar a Griselda como lo hicieron, como una madre ejemplar que luchó por sus hijos, un modelo a seguir, una mujer empoderada, como ahora se está tratando de mostrar todo el tiempo el rol femenino? ¿O creen que realmente se les fueron las luces en esa campaña de mostrarla como eso? Vale la pena realmente volver a los narcotraficantes unos modelos, unos ejemplos
a pesar de que en el fondo tengan sentimientos y quieran darle una mejor vida a sus hijos. ¿Realmente están de acuerdo con Harold? Me gustaría que se abriera un poco el debate y poder mirar si verdaderamente están de acuerdo o no. Me gustaría leerlos de verdad. Lo otro tiene que ver un poco con esa filosofía de la que hablaba Harold. Hasta qué punto esta historia deja algo verdaderamente fuerte para él, según entiendo. Parecería que no hubiera como una premisa sólida frente al tema de lo de Griselda. Pero bueno, no sé, es su percepción y de alguna manera es la percepción que podemos tener todos, ¿no? Así como él extrañó eso, a mí me hubiera gustado, repito, ver ese final. Antes de la entrevista, que es el plato fuerte, la entrevista con Camilo Jiménez, el actor que hace de Rafa Salazar, quiero invitar a otro amigo director que tiene su base en Miami. Él es Jaime Segura. Y digo que él es un gran invitado y su comentario es bastante pertinente porque Jaime ha tenido mucho que ver con este tipo de producciones. Jaime ha estado en historias, en series, sobre todo de Telemundo, en donde el narcotráfico también es protagonista. Así que vamos a ver qué opina mi amigo Jaime Segura, director, sobre Griselda. Mi querido Andrés, Griselda, la serie Griselda. Vamos a hablar de lo positivo y de lo no tan positivo. Para mí, que la gente produzca, que la gente cree historias, que nos cuenten biografías es algo maravilloso. Y sobre todo que estén contadas por colombianos, por gente talentosa como Sofía, con un gran director como Andrés Baiz, que además nos deja ver su sello impecable en la serie, como lo hizo en grandes series como Narcos. Eso es maravilloso y es un motivo de orgullo, ¿no? Que eso esté sucediendo. Para mí la serie es una serie que envuelve la historia de un personaje muy importante en la historia de Colombia. Si bien las narcoseries están un poquito criticadas y trilladas porque se pueden volver repetitivas, también siento que no hay que estigmatizar ningún formato, que uno tiene que tener la libertad de poder contar la historia que sea, y lanzarse como lo hizo Sofía es solamente un motivo de admiración. Ella se retó, para mí ella se ha creado un reto con esta actuación, con esta interpretación, y creo que lo ha superado con creces. La dirección de Andrés, repito, impecable, la cinematografía, el equipo de actores que la acompañaron maravillosos, Cristian Tapan, Cifuentes, en fin, mucha gente talentosa, hasta nuestra Karol G sale allí, o sea que es maravilloso. Sin embargo, a nivel de personajes hay algo que, hablando de lo no muy positivo, que no logro entender, y es por qué la familia de Griselda, de Sofía, no es colombiana, porque los hijos no hablan paisa, porque el esposo es mexicano, ¿por qué? Eso es como una pregunta, porque el diseño de producción y los productores decidieron tomar ese riesgo cuando pues es muy fácil identificar nuestros acentos regionales. Entonces eso, como que hablando de lo no muy positivo, me pudo por ahí sacar un poco. Y asimismo, ya hablando de algo muy específico, y ojo, estoy siendo ya pues buscando una crítica siempre constructiva, siento yo que las prótesis de Sofía le pesaron un poco en algún momento. Siento que no haberle puesto ninguna prótesis hubiera podido ser mejor, para dejarla un poquito más liviana, para que se sintiera más tranquila en su actuación, que, vuelvo a repetir, fue muy buena. Se nota el crecimiento de Sofía, que ella se haya retado y se haya autosuperado es maravilloso, pero siento que las prótesis por ahí no se adueñaron un poco de su actuación en ciertos momentos. Llegarle a la verdadera Griselda era muy difícil, pues porque es que Sofía es una mujer muy guapa, y llegarle a la verdadera Griselda, o a lo que seguramente fue la verdadera Griselda, pues era difícil. Entonces era jugarse desde la ficción con una Sofía maquillada, llevada a otra cosa, pero sin tanta cosa. Es como repito, mi humilde opinión. Así que bueno, pues chapó por Andrés, chapó por Sofía, por todo el equipo, muy bien. Vamos a seguir haciendo las series que sean necesarias, de miedo, de narcos, de lo que sea. Hay que contar historias. Gracias por la invitación, señor Salgado. Las prótesis de Sofía. Bueno, ese sí que es un tema también para conversar. Poner fea a Sofía realmente es imposible. O sea, estamos hablando físicamente de una mujer poderosamente hermosa, que es una mujer que arrasa con una energía luminosa, que la hizo pues en algún momento ser la actriz mejor pagada de Estados Unidos. Todo ese talento que tiene y esa energía tan fuerte
la lleva a ese punto y claramente venía de una comedia muy, muy acertada para estos tiempos contemporáneos llamada Mother Family, pero ahora, como decimos, se ha metido dentro de este plan, dentro de este personaje dramático. Pues lo de las prótesis yo lo comparto. Creo que por momentos se le iba un poco la energía tratando de que el diente se le viera, de que la nariz no se le cayera, pero aún así creo que hizo un papel realmente poderoso. Como también otros personajes que también la rodearon. Hay uno que a mí me encantó, puede sonar un poco pues raro que lo diga, pero me encantó mucho ese personaje con el que ella se encuentra al comienzo, cuando va a venderle el primer paquete de cocaína. Es un tipo flaco de bigotes, me pareció muy interesante. Tal vez un poco caricaturesco, pero me pareció bastante, bastante atractivo. Y también me pareció muy enganchador el personaje que hizo Camilo Jiménez, que de hecho, pues a través de María Ibáñez, su manager en Colombia, a quien le mando un saludo y agradecimiento por haberme conseguido ese puente, pues me permitió hacerle una entrevista. Vamos ahora sí con el plato fuerte, la entrevista que le hice a Camilo Jiménez, director y actor, y todo su, ¿qué digo yo? Su periplo, su aventura, no solamente para entrar en Griselda, sino sus conexiones mágicas con el personaje, con Escobar y además con todo ese proceso para construir a Rafa Salazar, otro narcotraficante real que forma parte de ese universo llamado Griselda Blanco. Camilo, bienvenido a esta charla. Yo quería como empezar citando una declaración que diste en un medio de comunicación, pero no quiero hablar de que estabas lavando plato y el de Fuck the American Dream y ese tipo de cosas porque creo que ya eso lo has hablado mucho. Yo lo que sí me parece importante que revisemos es cómo fue esta declaración que dice que en ese momento acababa de reencontrarme con Juliette Restrepo, que es una actriz muy top aquí en Colombia, que vive acá en Los Ángeles, y ella misma me había ofrecido el favor de ayudarme con los castings cuando yo lo necesitara. Entonces, cuando me llegó el casting, el callback de Griselda, yo dije, voy a ir a pedirle ayuda a Juliette, a ver qué pasa, y me dijo que sí. En la entrevista, Camilo Jiménez explicó que en el momento en que representó la audición para el papel de Rafa Salazar, que en la serie es el representante del cartel de Medellín en Estados Unidos y con el que Griselda tuvo problemas por el control de la expansión del negocio en el país norteamericano, el personaje no había sido incluido en los libretos. O sea, me llamaron a los 3 días a decirme, listo, tienes el papel, un papel que ni siquiera había sido escrito en libretos. Ahí me perdí. O sea, ¿cómo es que te llaman para un casting de un papel de un personaje que no está en los libretos? O sea, ¿cómo puede pasar eso? Explícanos, ¿cómo fue? Bueno, gracias Andrés por la invitación, estoy muy contento bueno, digamos que decir que no estuviera en los libretos puede implicar como que no existía el personaje y no, claro que el personaje existía y estaba en el diseño de la serie y seguramente, claro, pues estaba en unos libretos preliminares. Ok. Pero esos libretos, en vista de que mi personaje sale en el capítulo 3 para adelante, Ujú. ellos estaban haciendo casting con un par de libretos del capítulo 1, en donde hay otros personajes. Ok. A mí me hicieron el primer llamado. Recuerdo que la escena que me mandaron es una escena que tiene realmente Germán Paneso en la serie, en el capítulo 1. Y ese casting, pues yo en realidad soy muy, quizás muy, digámoslo así. A mí los castings no me angustian, a mí los castings no me causan así como, "Ah, tengo un casting que voy a hacer". No, yo pongo, o sea, yo no me complico. En Los Ángeles es muy difícil conseguir un partner para uno poder hacer la audición por video, porque esto cambió, es muy raro que uno haga un casting presencial. Entonces, lo que yo suelo hacer es simplemente, muchos actores lo hacen, grabar al partner con mi propia voz y actuar conmigo mismo, digámoslo así. Mm. Entonces eso me mereció el callback para, sí, un callback. No me, claro, me mandaron a un personaje llamado Amilcar, que en la serie pues es Amilcar,
Y ese fue el callback. Eh, y pues yo ahí dije, bueno, si tengo un callback para esta serie, yo no tenía muy claro para qué serie era, pero ya Juliet me había dicho que era, hermano, esto es Sofía Vergara, esto es grande, tienes que estar preparado porque si te ganas esto, esto te cambia la vida, brother. Y Entonces siento que, yo, y la pregunta es, ¿de dónde te agarraste, digamos, para qué herramientas agarraste para presentar el casting, digamos, para montarte en ese personaje? bueno, lo primero es que el primer casting que yo envié sí recibí muy buenos comentarios y de hecho lo que me dijeron después del primer casting es que había quedado en la serie. Ok. Entonces, para mí el callback, contrario a lo que suele pasar con un callback, que es que uno se pone feliz y uno dice, uy, tengo un callback, para mí fue como una echada para atrás, ¿me entiendes? Fue como que, pero ¿por qué si me dijeron que ya estaba en la serie, por qué me van a hacer un callback? Claro. Eh, y ahí fue que yo dije, yo no me voy a arriesgar. Está bien que uno demuestre pericia y destreza actuando con uno mismo, pero esto es un callback y yo aquí lo que necesito es alto nivel actoral, punto. Y la única persona a mi alcance que tenía no solo el más alto nivel actoral que yo podía obtener en ese momento, sino que yo conociera, era Juliet Restrepo. Entonces, cuando me mandaron el casting, era una escena que de hecho es una escena de Amílcar eh, en la serie, y es paradójico porque el nombre real de Amílcar también es Rafael, ¿sí me Wow. entiendes? Entonces, digamos, para no hacer largo el cuento, cuando yo quedé, yo creí que había quedado en Amílcar. Estaba feliz porque yo decía, pues Amílcar, por lo que he leído hasta ahora, ellos me mandaron los libretos del primero y el segundo capítulo y yo estaba feliz porque decía, claro, pues quedé en Rafa, porque eso era lo que me dijeron, quedaste con Rafa. Y yo Ujú. lo que veía era que el Rafa, digamos, en nombre no aparecía, pero se sabía que Amílcar era, su nombre era Rafael. Y yo estaba Ok. feliz porque creí que me había ganado era a Amílcar. Sí, lo que pasa es que el libreto para Milcar era de un personaje o puertorriqueño, o cubano, o venezolano. Claro, eh, por ahí no era la cosa. Te quedaba más complicado, claro. entonces yo pues lo que hice fue, no, pues yo como el primer casting lo envié con un paisa, con un traqueto de media categoría paisa, pues lo que voy a hacer es que en el callback, como la escena ya denota más categoría y más estatus por parte del personaje este Amílcar, Ujú. yo dije, pues no lo voy a hacer ni cubano, ni venezolano, ni puertorriqueño, ni nada de eso. Voy a pegarme a la primera propuesta que es adaptarlo a un paisa. Ok. Entonces, claro, yo no sé, yo he hablado a veces con Andy y él es muy simplista con su respuesta de, oye, pero es que yo todavía no entiendo por qué me elegiste a mí, ¿sí? Y él me dice, no, pues porque tu casting fue muy bueno. Todo esto lo digo como hechos, no porque yo quiera alardear, ni porque yo quiera decir que es que yo pues soy la verga, ni nada de eso, ¿me entiendes? Es Ujú. solamente lo que me dijo Andy. Y ahí después Pero de en el, enviar ese casting fue maravilloso, la experiencia con Juliet, eso fue de un nivel brutal, lo hicimos en, creo que de hecho en una sola toma, eso salió rapidísimo porque ella tenía mucho afán. Como te digo, yo no me complico para nada con los castings, incluso hubo errores ahí con el backing, se me corría. Hubo furcios en el casting también. Y cuando ya me llamaron a decirme que había quedado en Rafa, pues yo feliz pensando que era Milcar, yo decía, uff, qué nota Milcar, en fin. Y escribí para confirmar y ellos me confirmaron, me dijeron, sí, efectivamente es Amílcar. La misma persona con la que había tomado, había tenido contacto en Netflix, también se confundió. Entonces yo estaba pero saltando en una pata. Luego me mandan un correo diciéndome, no, mira, perdón, no eres Amílcar, eres un personaje que se llama Rafa. Y ok. yo me pongo a buscar en los libretos que tenía, que eran el uno y el 2 y yo no encontraba ningún Rafa por ningún lado. Entonces, claro, también me desilusioné porque dije, pues, hombre, no hay ¿Qué personajes carajo pasa pequeños aquí? ni nada Claro, de sí. eso, pero pues, hombre, semejante casting para ganarme a alguien que ni Claro. siquiera está en los libretos, pues, ¿qué Está onda? ahí, claro. Pero ya luego cuando empecé a leer el libreto del capítulo 3 que me lo mandaron, o sea, de nuevo,
recalco que esto no es que no estuviera escrito, eso estaba escrito hace años, ¿sí? Ajá. Pero pues los guionistas van perfeccionando, van sacando versiones de libretos y todo eso, y seguramente el capítulo 3 todavía no estaba listo para enviárselo a ningún actor ni nada de eso. Entonces, cuando ya empecé a leer el capítulo 3, claro, ya venía un poco como con la frustración de no ser Amílcar, entonces no le puse mucha atención y dije, ah, bueno, este man ahí sale 2 veces, y es como un cargamaletas ahí de Griselda. Eh, y todo bien, pero luego, cuando me llegó el capítulo 4 fue que yo empecé a mirar y vi Rafa, 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 y yo, ok, este man sí sale. Entonces me devolví al capítulo 3 ya a leerlo desde el principio. Y ahí fue donde pues tuve mi momento de mayor felicidad y exaltación. Fue ya al leer el capítulo 3 de nuevo y empezar a darme cuenta de que pues Rafa no era ningún aparecido por ahí, ¿me entiendes? Entonces, claro, pues ahí ya, nada, las herramientas que usé para el casting, volviendo a la pregunta, pues sobre todo, mira, yo no soy paisa, de ningún modo. Yo solo nací en Manizales y viví en Manizales como hasta los 8 o 9 años, pero ser paisa es una situación cultural, es una cuestión de familia, de tradición, y mi familia es rola. Entonces yo, pues cuando nos fuimos de Manizales, nunca más volvimos a Manizales, nunca más volví, digamos un par de veces como de visita 2 días, pero yo pues rolo, yo soy el rolo, nacido en Manizales. Pero en todo caso, en mi infancia sí tengo el imaginario. Mi papá era un man muy bebedor. Manizales es una ciudad, en todo caso, muy pues, rumbera, ¿me entiendes? Es Ujú. una ciudad donde pasan muchas cosas a ese nivel. Y yo crecí, o sea, yo me crié en los 80s allá. Incluso yo vi personalmente, en persona, a Pablo Escobar en ¿En qué Manizales. año lo viste? ¿En qué año? Esto pudo ser en el año 88, ponle. ¿Y 80. recuerdas la situación concreta? Recuerdo la situación porque nosotros íbamos a tomar cumis a un lugar donde un señor llamado Don Octavio, que quedaba a unas cuadras de la casa donde vivíamos en Manizales, y Ujú. el tipo vendía kumis, masato, almojábanas, pan de bonos. Era como el único lugar donde vendían ese tipo de cosas en Manizales. Y un día llegó una Toyota con un man ahí gordito con bigote, se bajó. Sí recuerdo vagamente, pues, como el asunto de que cerraron el negocio, de que no permitieron que nadie más entrara. El tipo pidió su kumis, sus guardaespaldas también, todo el mundo callado. Y luego de que el señor se fue y de que pues el señor Octavio le hizo toda la reverencia, eh, ahí nos explicó mi mamá a mi hermano y a mí que ese señor era él, la persona más buscada de Colombia en ese momento, Pablo Escobar. Cojones. Y para más, digamos, anécdota, claro, es que la hacienda Nápoles queda en Caldas, en el kilómetro 41, y nosotros íbamos mucho a vacacionar por allá. Entonces se veía la hacienda de Pablo Escobar y todo esto. Todo esto para decir que en los 80s en Manizales y en la región paisa y en Colombia en general, claro, el traquetismo y la cultura narco estaba en un auge, eh, eh, digamos, no tan indigno como está ahora. ¿Sí me entiendes? Entonces, nunca, no es digno, no quiero decir que sea digno, sino que había una presencia, una categoría, digamos, un imaginario que había allí. Y por otro lado, pues sabiendo que era Netflix quien iba a producir estos, yo siendo fan de Narcos como lo soy, porque me encanta la serie Narcos, contrario a la opinión colombiana, Wagner Maura me parece que hace a un Pablo Escobar espectacular. Y Ujú. todo el elenco de Narcos, Julián Arango, Cristian Tapan, Cristina Umaña, Alberto Amán que hace a Pacho,
juepucha, bueno, el cartel de Cali, un personaje memorable en Narcos, pues yo decía, y más las narcoseries anteriores, más las muñecas de la mafia, más el patrón del mal, todo eso, yo lo único que dije fue, ¿cómo hago para entregarle a esta gente un narco diferente a los 80 narcos que ya han visto? ¿Sí me Total. entiendes? Esa pregunta te la iba a hacer ahorita, o sea, porque el reto actoral ahí, o sea, volverlo a hacer no es tan fácil como la primera vez, porque No, es que y hay más, mucha agua recorrida en claro, el río, ¿no? y más sabiendo, pues yo no lo sabía, yo no sabía que Andy Weiss era el director, Además, no lo sabía, pero hoy tiene mucho sentido por qué me eligieron a mí. Y es como, pues es que Andy Báez ya vio a 90 narcos de todos los estilos, ¿me entiendes? Él más que nadie. que me Sí, imagino yo, Camilo, que para él también, obviamente, pues son suposiciones, pero me imagino que también él como director, el reto tuvo que haber sido bien cabrón, o sea, claro, cómo poder hacer otra versión, o sea, hablar de lo mismo, pero de otra manera, ¿no? claro, no Que todo. creo que también eso también supongo yo que le quitaría un poco de sueño, más allá de todos los demás compromisos que debió haber tenido en su momento. Ahora, de todo este cuento de lo de Escobar, la imagen del man, no tanto intimidante ni la reverencia del señor tendero ni nada, lo que me vuelve loco es la imagen de Escobar tomando cumis, eso me vuelve loco. Sí, no, O pues sea, Escobar en todo caso era un es man muy difícil que vuelva a sencillo. dormir esta noche normal, o sea, digamos, mi vida es otra. Además porque era El cumis tema casero, de, ¿no? Entonces el es una tipo lo vaina. agitaba y lo preparaba y lo ponía ¿Tú ahí te enfrente imaginas de ese uno. man con ese, con todo el bigotico lleno o sea, no, Sí, o sea, sí, es una sí, sí, imagen inédita, ¿no? sí. Totalmente Eh, inédita. Está en mi mente. cómo dices que te cambia la vida, obviamente? ¿Cuánto tiempo de grabación demoraron en Griselda, digamos, por lo menos en ti? ¿Cuánto tiempo te demoraste rodando todo esto? El proyecto tomó 6 meses en rodarse para 6 capítulos. Esto es una proporción, digamos, muy, muy generosa. De tal manera que había días donde había máximo 3 escenas, había días de una sola escena, había Wow. semanas de una sola escena. eh, Porque, por ejemplo, en el capítulo 5 hay una fiesta que es muy sórdida, que es muy fuerte. Esa fiesta se tomó una semana de rodajes nocturnos en rodarse. Ok. ¿Sí? Eh, entonces fueron 6 meses más los 3 meses desde que el personaje me lo dieron. Yo duré 3 meses estudiando para hacer a este personaje y sobre todo, pues yo supongo que ese es el método de Andy. No, no ensayos. Hubo una lectura de guión previa, me imagino que el foco estaba en Sofía, en que preparara a su personaje, todo el rollo, pero yo conocí a Sofía y a Andy el día que iba a grabar, ¿sí? Wow. Claro, con Andy ya Fuerte, habíamos ¿no? tenido conversaciones telefónicas, yo ya, pues algo que no pasa en Colombia, los diseñadores de producción me habían llamado, la jefe de vestuario había tenido una conversación telefónica conmigo por hora y media donde me preguntó todo lo que ella quería saber, qué marca de camiseta me gusta, qué marca de pantalón uso, cuál es mi fibra favorita, cuáles son mis colores favoritos, cómo me gusta salir a esto, de qué color me gusta vestirme en lugares públicos. Bueno, en fin, me hizo una entrevista sobre mis gustos a nivel de ropa, que para el momento en que yo llegué a la prueba de vestuario, pues era básicamente lo que yo quisiera, ¿sí? Qué Y barbaridad. Y el primer día de rodaje recuerdo que en mi tráiler había 3 mudas y yo solo tenía una escena, que de hecho es la escena en la que yo estoy intimidando a Griselda en su nueva mansión, ¿sí? En el Ujú, capítulo 4. Una escena ujú. muy difícil, un monólogo largo. Eso tenía una página y media de monólogo y pues para mí era un reto muy, muy fuerte enfrentarme a una superestrella y a un superdirector al que admiro mucho
en una escena tan complicada sin, digamos, irme a hacer popo en los pantalones. ¿Sí me entiendes? Total, total, total. Es que una cosa muy diferente. Ahora, igual también, o sea, has venido, pues como todo recorrido, siempre uno trata de evolucionar y yo veo en tu carrera, digamos, arrancaste con proyectos un Extra. poco menos ambiciosos, claro. Luego, pero también ya pasaste por Mil Colmillos, que creo que también fue una experiencia tremenda, Lo fue. porque siento que también estaba en una factura muy alta. Estamos hablando de HBO, que claramente, pues, esta gente también tiene un alto nivel. Pero supongo que acá esto era como, no sé, como llevar a los niños a Disneylandia, ¿no? O sea, me imagino No, yo. pues eso, claro, el salto cuántico. Además, porque claro, pues yo llevaba 2 años acá ya en Los Ángeles guerreándola un poco y no necesariamente olvidado de mi carrera del sueño ni nada de eso, pero sí como que con un sentido de realidad de que de lo duro que iba a ser poder conseguir siquiera un papel figurante en alguna cosa que se produjera acá. Mm, Entonces, yo no creo en la suerte realmente. Si me pongo a creer en la suerte, pues digo, si creer en la suerte es de mala suerte. Eh, entonces, pues siento que igual, pero sí hay una providencia allí, hay un milagro manifiesto en todo lo que tuvo que confluir para que mm. a una persona como yo, blanco, con los ojos claros, medio pelo castaño, hiciera el papel de un colombiano que se distinguiera de todos los demás personajes de la serie como un colombiano indudable, ¿me entiendes? O Sí. sea, que este tipo es colombiano. Entonces creo yo que la genialidad de Andy al elegirme en ese papel fue pensar, marica, esto también es Colombia, esto también es Colombia. Y yo, en todo caso, lo que quise fue hacer yo vi a esa gente, yo quería que los paisas en general de Caldas, de Antioquia, pero sobre todo los caldenses, dijeran, yo tengo un tío así, o mi papá era Claro, así, total. sí, porque eso era lo que uno veía. Entonces un poco yo lo que dije fue, yo lo que voy a hacer es a un montañero pinchado, ¿sí me entiendes? Él habla no muy bien, tiene sus dichos, yo soy de profesión filósofo, entonces yo digamos que la manera en la que abordo mis personajes pues es muy académica, muy filosófica, digámoslo así, es trabajo de escritorio. Yo Ok. investigo mucho, leo mucho, entonces para esto, claro, con el background de Manizales, me leí una tesis de grado de filología sobre dichos autóctonas de la región de Caldas durante la segunda mitad, durante el siglo XX, ¿sí? Qué vaina Y, bacana, ¿no? O sea, se ve del carajo claro, esa tesis. y por otro lado, pues Víctor Gaviria, hermano. O Claro. sea, a mí me preguntan Mm. cuál es su principal influencia para este personaje. Yo digo Víctor Gaviria, pero si él es director, bueno, pero es que Víctor Gaviria, digo, mi película favorita colombiana es Sumas y Restas. Siempre lo ha sido. Tremenda. También Creo que es está la dentro de mi mejor top película 3. colombiana de la historia a todo nivel, de guión, Sí. de puesta en escena, de personajes, y pues aquí está Fabio Restrepo que una persona con buen ojo se va a dar cuenta al ver Griselda de que en mi personaje hay mucho Fabio Restrepo, ¿me entiendes? Ese fue mi principal modelo a seguir. Además, coincidencialmente, se murió el día que yo empecé a rodar. No joda. Estás hablando de muchas cosas que conectan. O sea, claro, yo tampoco creo mucho como en esas vainas, pero a veces uno se pone a pensar, ¿no? Es que te voy anotando cosas. O sea, el man se llamaba, o sea, había un Rafael ahí, el tema de lo que dices tú también, como cómo aparecer justo en el momento que es, Claro. el milagro de Juliet en el momento justo apalancándote tan duro. eh, y Además ahora Juliet este quedó tema de como la mi muerte novia. conectada, ¿no? Claro, eso es lo más, o sea, ahí te digo, a veces uno quiere no creer en eso, pero hay Y una ojo, cantidad de vainas que se van sumando, ¿no? ojo, mi papá fue actor. Mi papá fue actor
hasta que se dedicó a ser académico y profesor de filosofía en la de Caldas, allá en Manizales, ¿Actor de teatro o de televisión o de cine? ¿Qué hizo él? de De teatro, teatro, ok. sí, Ajá. sobre todo de teatro. Y Ok. él ya murió hace ya 20 años, pero él Ajá. tenía un poco ese sueño frustrado. Y Rafa Salazar en Griselda es un man drogadicto, alcohólico, muy emocional, es como un niño, es como un adolescente. Creo que es eso. Es un chico de 14 años en un Es un cuerpo de un chico de tipo de 14 40. años. Y digamos que mucho de ese personaje también es mi papá, porque mi papá cuando vivíamos en Manizales mamaba mucho gallo con el tema de ser paisa. Él era muy rolo, él era rolo del barrio Eduardo Santos en Bogotá, pero en Manizales él se la pasaba echando dichos, huevonadas así de ser paisa. Vos sos boba. Qué va, hombre. ¿Cómo no, moñito? Todas esas cosas eran cosas que yo tenía en mi mente. Oías, claro. Y fuera de eso, y esto te va a gustar más, el día que murió Fabio Restrepo, el Mm. día que yo empecé a grabar la serie, era el día del cumpleaños de mi papá. No joda, pues redondo, ¿no? Ahora, Tal. sobre ese punto te digo, es otra serie más sobre narcotráfico. Creo que es la resurrección de las narcoseries. Esto, tú sabes cómo es este negocio. Ahora acaba de pasar Content Americas y todo el Allá estuve. mundo, digamos, claro, y el comentario general era, ahora todos los productores quieren narcotráfico de nuevo, otra vez el narcotráfico, lo que Sí, antes no querían, ahora todos lo quieren. Y sabes sí, cómo es este negocio, ¿no? Que tanto que va y que viene en estas modas que van y que vienen. Eh, sí. ¿Qué crees que viene ahora, digamos, sobre ese punto? ¿Cómo te imaginas que vienen las nuevas series? ¿Te imaginas personajes nuevos, personajes desconocidos, historias de anónimos, o será un narcotráfico distinto? ¿Qué crees que puede producirse a nivel de este revuelo de la ola otra vez narcotraficante? Pues bueno, lo primero es, claro, es que en todo caso el mundo de los traquetos es rico, literal y figurativamente. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí hay una Totalmente. variedad de personajes que pues son fascinantes, eso es lo primero. Lo segundo es que igual sí Griselda se presenta como una genealogía, llamémoslo así, del narco en Colombia. Entonces, pues es muy interesante poder ver personajes que la gente no tenía en el mapa. Yo pues después de haber hecho mi investigación sobre Rafa, básicamente Rafa era uno de los capos colombianos, eran Pablo Escobar, Rafa y Griselda, ¿sí me Ok. entiendes? Sí. Y cuando se les vino todo abajo en Estados Unidos, al que más persiguió el gobierno gringo fue a Rafa, porque Rafa ordenó asesinatos terribles. Rafa mandó matar al director del programa de protección de testigos de tal manera que al director del programa de protección de testigos le tocó meterse en el programa de protección de testigos. Sí. Uf. O sea, es Rafa era un asesino lo más brutal, colombiano, lo más colombiano y macondiano del mundo. pero brutal. Es decir, y fuera de eso, Rafa era el ídolo de Pablo Escobar y de Griselda. Era el capo, digamos, de mayor categoría en Estados Unidos y todo eso. Entonces, pues para mí eso fue un descubrimiento el berraco, porque uno pues tiende a pensar que todo empezó con Pablo Escobar y no, esto venía de 6, 7 años antes de Pablo, con gente que ya era muy pesada, los Ochoa pues eran el cartel de Medellín, todo eso. Ahora, la otra parte de tu pregunta que me parece más interesante todavía, imagínate los pobres italianos, hermano, durante los 50, 60, 70, 80 y 90 chuparon ser los mafiosos del cine, ¿me entiendes? Claro, Y era la mafia italiana, era no lo que estaba pasó, antes que claro. nosotros. Y se llenó de estereotipos y todo lo que quieras, pero gracias a eso está El Padrino 2, El Padrino 3, Analízame, Analízate, Robert De Niro, Al Sí. Pacino, El Marlon Brando, o sea, irlandés, sí, el- el- tantas el- la, cosas. la cultura mafiosa italiana le Sí. dio
al cine y a las narraciones audiovisuales, Los Soprano. A todo eso le dio pues una dimensión, una riqueza, casi que un género, ¿me entiendes? Entonces Totalmente. a Es mí un sí me género. encanta, me parece chéverísimo que dejen ya descansar a los italianos que ya están caducos con ese tema y los colombianos, brother, porque es que lo somos. O sea, Sí, que no sí, tienen la qué triste oportunidad. decirlo, pobre Roy Barreras allá mordiéndose los codos, la gente diciendo más de lo mismo, toda esa pendejada de doble moral, hermano, no sé, Sí, o sea, no ven más de sus ojos cuando lo que está pasando es que Colombia se está volviendo un género cinematográfico, ¿sí me entiendes? totalmente. Sí, que además, y creo yo que es una de las cosas maravillosas que tenemos como historias, digamos, es que nos damos el lujo de que podemos ser eso y también otras cosas. O sea, Claro, y en esa medida creo que hay para todos, me parece a mí. Como que en el totalmente, fondo hay para todos. Y yo creo totalmente. que es la oportunidad, digamos, como también, en eso estoy de acuerdo, pues disfrutemos la fiesta mientras la fiesta esté buena, ¿no? O Obvio, sea, y es creo que yo además que mira, eso es lo mira clave. el riesgo que corre esta gente con esa publicidad que sacaron en Francia, que es brutal, hermano, el camión aspirando líneas blancas en la calle. Oh, sí. Sí, Es, sí, la vi. es, y el hecho de que sea Sofía Vergara, es que no podía ser otra persona. Punto, no podía ser Jennifer López, no podía ser no, tenía que ser Sofía Vergara, que es una persona inmaculada en el imaginario colombiano. ¿Sí me entiendes? Claro, sí, 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 sí. Y En el fondo creo que eso también es parte de la controversia, ¿no? Porque claro, y como que Sofía, hermano, y está, como o que sea, y Sofía Sofía se hizo esto, ¿no? pone, claro, y Sofía se pone en la palestra, hermano, y se ríe de sí misma y se burla, y un poco siento yo que se pasa a veces con su auto burla, eh, pero, pero hermano, o sea, lo que está haciendo Sofía Vergara a nivel histórico, brother, esto es un salto cuántico, que es ponerse ella como figura en la inmaculada, en una posición en la que todas las críticas sobre Colombia van a recaer sobre ella, ¿sí? Casi que Ujú. echarse encima toda la mojigatería colombiana. Pero es que este es un tema que hay que enfrentar. Es que, a ver, vamos a seguir dejando que los narcos vivan su vida sin pagar impuestos cuando venden 1.300 toneladas de cocaína al año solo Colombia, de las Increíble, 1.700 que increíble. se venden al año. A Colombia le gustan los narcos, pero no las narcoseries. ¿Sí me entiendes? Sí, y creo que hay que esperar un poco porque todavía creo yo que hay mucho, mucho, mucho que contar. Camilo, yo quiero agradecerte por este tiempo. Me parece súper generoso de tu parte que me hayas regalado este rato No, hombre, y sobre todo me parece bacano que, aunque no lo quieras creer, vuelves a darle ánimo a toda esta gente talentosa y algunos no talentosos, porque también hay que decirlo, que están allá en Los Ángeles soñando con hacer lo que lograste. Yo creo que la competencia está bien cabrona. Hay mucha gente talentosa, pero también hay mucha porquería. Y yo sí. creo que tanto la porquería como la gente talentosa está contenta. Yo creo que en este momento te están viendo como un modelo a seguir porque yo creo que, claro, yo quiero, o sea, si ese man lo pudo hacer yo, ¿por qué no? Pero reitero siempre que lo tuyo es completamente algo sobrenatural, diría yo, Muchas pero gracias. también hay un gran talento muy grande, o sea, que la estrella que te acompañe o que te acompañó en ese momento no deje de acompañarte. Y sobre todo, Camilo, no cambies de manager, porque eso es No, importante. no está en mis planes cercanos cambiar a mi manager en Colombia. Dale, mi hermano, un abrazo grande y que todo vaya muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Muchas Dale. gracias. Que estés muy bien. Gracias. Bueno, hemos dado un paseo muy grande por este universo llamado Griselda Blanco y creo que de aquí en adelante, como dije en la entrevista, creo que todas las plataformas, canales y productoras van a voltear nuevamente los ojos hacia ese tema que había quedado un poco relegado, el narcotráfico. Creo que van a desempolvarse, es lo que pienso. Algunas historias guardadas por ahí que en su momento eran saturadas para el mercado. Pues bien, como todo en esta industria, las modas van y vienen
y creo que el narcotráfico o las historias de narcotráfico vuelven otra vez a la palestra. Sobre todo creo yo que las historias de narcotráfico ya no de los grandes capos masculinos, sino también ahora creo yo que las mujeres van teniendo su oportunidad. Así que, sin más, creo que empieza a calentar la banca la monita retrechera o la gata, ¿por qué no? Creo yo que son mujeres que ahí están y que también valdría la pena conocer su historia, o por lo menos para el público que a los que pues les encanta este tipo de serie. Y creo que eso también me parece interesante. Probablemente ese tipo de historias también vendrán. Lo de esos personajes anónimos, personajes del común, muy al estilo de Sumas y Restas de Gaviria. Esos personajes que de la nada aparecen, esos personajes que no están dentro de los mandos medios ni altos de las organizaciones del narcotráfico, sino esos personajes que están por ahí. A lo mejor ese tipo de historias empiezan a tener bastante fuerza. No por algo Breaking Bad fue lo que fue. Pues bien, se me quedaba algo también, y es como el narcotráfico de hoy, ¿no? Es un narcotráfico muy distinto al narcotráfico de los 90. Probablemente las historias de narcotráfico actual, hechas en Colombia me refiero, Estados Unidos y Europa ya han tenido series sobre el estilo, también puede que estén pensando en salir al aire, ¿no? Ese tipo de historias que hablen de un narcotráfico, del narcotráfico de hoy en día, porque el narcotráfico de hoy no tiene nada que ver con Griselda Blanco y lo que pasaba en su vieja escuela. Muy bien, les agradezco mucho por este tiempo. Creo que hicimos un recorrido muy interesante sobre Griselda Blanco y esperemos haber pegados a la televisión qué más sigue sobre este fenómeno, este tema y este estilo de series. Ah, se me olvidaba, la banda sonora de Griselda para mí fue lo mejor, lo mejor. Nos vemos pronto.